El Parlamento Europeo, un escenario de tensiones, discursos solemnes y decisiones que afectan a millones de ciudadanos, se convirtió hace poco en el epicentro de un momento tan incómodo como revelador. Lo que empezó como una sesión ordinaria terminó siendo un espectáculo que combina la política, el drama y una dosis de vergüenza ajena. Todo gracias a un enfrentamiento que nadie vio venir, pero que marcó un antes y un después. Ursula von der Leyen contra Teresa Rivera. Para entender el contexto, hay que poner la lupa en los antecedentes de ambas protagonistas. Por un lado, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, es conocida por su carácter sereno pero implacable. Es una mujer que mide cada palabra, cada gesto, y que, con una mezcla de diplomacia y contundencia, ha sabido ganarse el respeto de sus colegas en Bruselas. Por otro lado, tenemos a Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico de España. Rivera ha construido su imagen pública como una defensora acérrima de las energías renovables, una visionaria que busca posicionar a España como líder en la lucha contra el cambio climático. Pero esa imagen, como quedó demostrado, tiene grietas más grandes de lo que muchos imaginaban. El día del incidente, Rivera llegó al Parlamento Europeo con toda la confianza del mundo. Su equipo había trabajado en un discurso cuidadosamente diseñado para presentar a España como un modelo a seguir en materia de políticas energéticas. La ministra estaba convencida de que su intervención sería aplaudida y que saldría de Bruselas con un reconocimiento generalizado. Vestida de forma impecable y con una carpeta llena de cifras y datos que, en su opinión, eran prueba irrefutable de su éxito, Rivera tomó el podio con una sonrisa segura. El inicio de su discurso fue, como era de esperar, una oda a las políticas del gobierno español. Habló de los logros de la transición ecológica, de las inversiones en energías renovables y de cómo España estaba liderando el cambio hacia un modelo energético más sostenible. Con un tono casi paternalista, se dirigió a los demás miembros del Parlamento Europeo. Europa necesita aprender de nuestras políticas energéticas. España es un ejemplo de cómo hacer las cosas bien en un contexto global de crisis climática. Pero lo que Rivera no parecía entender es que estaba en un foro donde los discursos grandilocuentes no son suficientes. Los eurodiputados, acostumbrados a analizar cada palabra con lupa, empezaron a intercambiar miradas de incredulidad. ¿España como ejemplo? ¿En serio? Algunos no pudieron contener una sonrisa sarcástica. Otros, más discretos, bajaron la mirada y comenzaron a tomar notas. Y mientras todo esto ocurría, Ursula von der Leyen permanecía en silencio, observando desde su asiento. Con su característico aplomo, tomó el bolígrafo y comenzó a escribir en un pequeño cuaderno. No hizo gestos, no mostró emociones. Simplemente escuchó. Pero quienes conocen a von der Leyen saben que su calma es el preludio de algo grande. Cuando Rivera terminó su intervención, la sala quedó en silencio por un instante. Algunos esperaban un aplauso tímido, otros simplemente miraban hacia von der Leyen, esperando su reacción. Y entonces ocurrió. Con una voz firme y un tono que no dejaba lugar a dudas, la presidenta de la Comisión Europea dijo: «Señora Rivera, basta». El impacto de esas palabras fue inmediato. La sala, que hasta ese momento había sido testigo de un intercambio relativamente cordial, se transformó en un escenario de tensión palpable. Rivera, visiblemente sorprendida, trató de mantener la compostura, pero von der Leyen no le dio tiempo para reaccionar. Lo que siguió fue una intervención que quedará grabada en la memoria de todos los presentes. «Usted viene aquí a hablar de transición ecológica y de liderazgo en energías renovables», comenzó von der Leyen, con un tono que combinaba paciencia y severidad. «Pero la realidad en su país es muy distinta. Mientras usted alardea de sus políticas, en España hay familias que no pueden pagar la factura de la luz. ¿De verdad cree que este es el foro para presumir de unos logros que no son tales?». Cada palabra era un golpe directo al discurso de Rivera. Pero von der Leyen no se detuvo ahí. Con la precisión de una cirujana, desmanteló punto por punto las afirmaciones de la ministra española. «Hablemos de datos concretos», continuó. Su famosa ley de transición ecológica ha beneficiado principalmente a las grandes empresas eléctricas, mientras los ciudadanos siguen enfrentándose a precios abusivos. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras que usted misma ha presentado. El ambiente en la sala era eléctrico. Rivera, que minutos antes parecía segura y confiada, ahora estaba visiblemente incómoda. Intentó interrumpir en un par de ocasiones, pero von der Leyen no se lo permitió. «No, señora Rivera», dijo con firmeza. «Aquí no estamos para discursos vacíos. Estamos para trabajar por el bienestar de los ciudadanos europeos, algo que, claramente, usted ha olvidado». Cuando Ursula von der Leyen pronunció su última palabra,
el Parlamento Europeo quedó sumido en un silencio sepulcral. No era el tipo de silencio incómodo que se disfraza con toses nerviosas o con el sonido de papeles revolviéndose. No, era un vacío absoluto, cargado de tensión, en el que cada persona presente parecía estar procesando lo que acababa de ocurrir. Teresa Ribera, que había llegado a Bruselas con la confianza de quien se siente respaldada por sus ideas, ahora estaba completamente desarmada, como un soldado que ha perdido su escudo en medio de la batalla. Los eurodiputados, acostumbrados a debates encendidos y enfrentamientos dialécticos, parecían desconcertados. Algunos evitaron mirar en dirección a la ministra española, tal vez para no añadir más presión al momento. Otros se inclinaron hacia sus compañeros, intercambiando susurros discretos, mientras movían la cabeza con una mezcla de asombro y desaprobación. La escena era casi cinematográfica, una sala llena de líderes políticos, paralizada, mientras el eco de la intervención de von der Leyen seguía resonando como un martillo golpeando una campana. Teresa Ribera intentó recuperar la compostura. Ajustó sus papeles, miró hacia el frente y se esforzó por mantener una expresión de dignidad, aunque sus manos, temblorosas, la traicionaban. Sus labios se movieron ligeramente, como si estuviera a punto de contestar o defenderse, pero no salió sonido alguno. La contundencia de las palabras de von der Leyen la había dejado sin margen de maniobra. No había lugar para excusas ni matices. Había venido a Bruselas con la intención de proyectar una imagen de fortaleza y liderazgo, pero en ese instante, era evidente que su estrategia había fallado estrepitosamente. El impacto de este enfrentamiento no tardó en traspasar las paredes del Parlamento Europeo. Como un incendio que se propaga rápidamente, la noticia llegó a las redacciones de los principales medios de comunicación en cuestión de horas. En España, los titulares no tardaron en inundar portadas y telediarios. Humillación en Bruselas. Von der Leyen desmonta el discurso de Ribera, titulaban unos. Choque de titanes en el Parlamento Europeo. La realidad energética de España, en entredicho, señalaban otros. El incidente se convirtió en el tema de conversación del momento, tanto en las esferas políticas como en los bares y las calles. Las reacciones fueron tan diversas como polarizadas. Los críticos del gobierno no ocultaron su satisfacción. En tertulias televisivas, algunos analistas calificaron la intervención de von der Leyen como un acto de justicia política. Según ellos, la presidenta de la Comisión Europea había puesto sobre la mesa una verdad incómoda que muchos en España llevaban tiempo señalando, que las políticas energéticas del gobierno español estaban lejos de ser el modelo ideal que Ribera pretendía vender. Por otro lado, los defensores de Ribera y del gobierno intentaron restar importancia al incidente. En declaraciones públicas, varios ministros calificaron lo ocurrido como un malentendido y acusaron a los medios de exagerar los hechos. En redes sociales, los simpatizantes del gobierno lanzaron una campaña para respaldar a Ribera, destacando su labor en la transición ecológica y acusando a von der Leyen de haber actuado con una frialdad innecesaria. Sin embargo, incluso entre sus filas, había quienes reconocían en privado que el discurso de Ribera había sido, en el mejor de los casos, mal calculado. El episodio también generó un intenso debate sobre el estado de las políticas energéticas en España. Los análisis y editoriales se multiplicaron, y quedó claro que lo ocurrido no era solo un enfrentamiento entre dos figuras políticas, sino un síntoma de problemas más profundos. La factura de la luz, que se había convertido en un dolor de cabeza constante para millones de familias españolas, volvió al centro de la discusión pública. Los ciudadanos, que muchas veces se sienten desconectados de los debates políticos, encontraron en este incidente una conexión directa con sus propias preocupaciones. Mientras tanto, Ursula von der Leyen continuó con su agenda como si nada hubiera pasado. Para ella, aquello había sido un día más en el complicado panorama de la política europea. Pero su intervención dejó una huella imborrable. Analistas de todo el continente la elogiaron por su capacidad para combinar diplomacia y firmeza, y por no dudar en defender la verdad, incluso cuando resultaba incómoda para algunos. Von der Leyen demostró, una vez más, por qué es una de las figuras más temidas y respetadas en la política europea. Su liderazgo, basado en hechos y no en retórica, es un modelo que muchos aspirantes a políticos deberían estudiar con detenimiento. Por su parte, Teresa Ribera regresó a España con un sabor amargo. Aunque intentó mantener una actitud estoica, era evidente que lo ocurrido la había afectado profundamente. En entrevistas posteriores, evitó hablar del incidente en detalle y se limitó a repetir los puntos clave de su discurso original, como si quisiera convencerse a sí misma de que no había fallado. Pero las miradas de los periodistas y las preguntas incisivas dejaron claro que su credibilidad había quedado tocada. En las semanas siguientes, el gobierno español intentó controlar los daños. Se anunciaron nuevas medidas relacionadas con la transición energética,
algunas de ellas claramente diseñadas para responder a las críticas planteadas por von der Leyen. Pero el daño ya estaba hecho. Para muchos, el episodio fue un recordatorio de que en política, las palabras deben estar respaldadas por hechos, y que la confianza no se regala, sino que se gana día a día. El Parlamento Europeo, por su parte, siguió adelante con sus debates y decisiones, pero el eco de ese enfrentamiento entre von der Leyen y Rivera tardará mucho en desvanecerse. En un entorno donde cada intervención cuenta, aquel día quedó demostrado que la política no perdona la arrogancia ni las verdades a medias. Ursula von der Leyen no solo defendió su posición, sino que envió un mensaje claro a todos los presentes. En Bruselas, los discursos vacíos no tienen cabida. Y así, el enfrentamiento se convirtió en una lección de humildad para Rivera y, al mismo tiempo, en un recordatorio para todos nosotros. Porque la política, al igual que la vida, exige autenticidad, compromiso y resultados concretos. Lo demás, como quedó demostrado ese día, no pasa la prueba del tiempo. Cuando Teresa Rivera abandonó la sala del Parlamento Europeo, su semblante era una mezcla de incredulidad y frustración. Lo que había sucedido minutos antes en Bruselas no era simplemente un intercambio de opiniones, sino un momento que marcaría su carrera política. Pero lo que Rivera no sabía es que, mientras ella descendía las escaleras del edificio, las redes sociales en España ya estaban ardiendo como si alguien hubiese prendido fuego a la pólvora. Twitter, Instagram, incluso grupos de WhatsApp, se llenaron de memes y comentarios sarcásticos. Los titulares improvisados de los internautas no se hicieron esperar. Rivera humillada por von der Leyen, la ministra del postureo queda en evidencia en Europa o el infaltable España vuelve a casa sin puntos, como en Eurovisión. Las bromas no eran más que el reflejo del sentimiento de vergüenza colectiva que muchos españoles experimentaron al ver a su representante quedar en evidencia ante una de las líderes más respetadas de la Unión Europea. Mientras tanto, en la Moncloa, Pedro Sánchez se encontraba, según las malas lenguas, en una de sus habituales reuniones estratégicas. Ya sabes, esas en las que el principal tema de discusión no es cómo resolver los problemas reales del país, sino cómo disfrazarlos. ¿Subimos otro impuesto? ¿Anunciamos alguna medida simbólica para despistar? ¿Le echamos la culpa a la derecha, al cambio climático o al Real Madrid? Seguramente se preguntaban entre risas nerviosas. Cuando la noticia de lo ocurrido llegó a sus oídos, el presidente debió suspirar profundamente, quizás incluso pedir una tila doble, consciente de que otra humillación internacional se sumaba a la lista de incidentes que han minado la imagen del gobierno en el exterior. Lo cierto es que lo que pasó en Bruselas fue más que un simple desliz político. Fue una demostración de cómo las políticas vacías, los discursos sin sustancia y las intenciones mal planteadas terminan desmoronándose frente a la realidad. Y en este caso, la realidad tenía nombre y apellido: Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea, con su estilo característico de combinar firmeza y diplomacia, desmontó las pretensiones de Rivera con una claridad que dejó a todos boquiabiertos. Fue un golpe directo, sin rodeos, que dejó en evidencia no solo a la ministra, sino a toda una estrategia gubernamental construida sobre palabras grandilocuentes pero carentes de sustancia. Pero Rivera, fiel a su estilo, no tardó en reaccionar. Según fuentes cercanas, al regresar a España, no dudó en calificar el episodio como un malentendido. Incluso habría acusado a von der Leyen de tratarla con desprecio. Claro, Teresa, no es desprecio, es sentido común, habrán pensado muchos al escuchar sus palabras. Porque intentar dar lecciones en Europa sin propuestas sólidas es como presentarse a un concurso de alta cocina llevando un bocadillo de mortadela. Simplemente, no funciona. Lo peor de todo es que este incidente no se limita a la figura de Rivera. Es un reflejo de un problema mucho más profundo, uno que afecta a toda la estructura gubernamental de España. Desde hace años, el gobierno ha tratado al país como si fuera un chiringuito personal, donde los intereses partidistas y las estrategias de marketing pesan más que las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Suben impuestos, recortan libertades y luego intentan convencernos de que todo es por nuestro bien, mientras montan teatrillos para distraernos de la realidad. Por supuesto, en medio de este caos, no todo está perdido. En esta tragicomedia nacional, todavía quedan héroes anónimos. Hablo de la Guardia Civil, de la UCO, de esos profesionales que trabajan en silencio, sin focos ni cámaras, para que el país no se desmorone por completo. Ellos no necesitan discursos vacíos ni campañas de imagen, lo único que piden son herramientas para hacer su trabajo. ¿Pero qué reciben a cambio? Nada. Ni apoyo ni reconocimiento, mientras los políticos siguen centrados en sus propios intereses. Y es aquí donde entra von der Leyen, la figura que puso orden en medio del desbarajuste. Lo suyo no fue solo una lección de liderazgo, fue una llamada de atención,
un recordatorio de que Europa no está dispuesta a tolerar más payasadas. Su intervención no fue un simple discurso, sino una declaración contundente: a Europa no se viene a improvisar, se viene preparado. Y eso, lamentablemente, es algo que el gobierno español parece no entender. Desde casa, los españoles seguimos este espectáculo con una mezcla de rabia y resignación. Porque esto no es solo un desliz de Rivera, es un síntoma de un sistema que lleva años fallando. Un sistema que prioriza la propaganda sobre la acción, las apariencias sobre los resultados. Y mientras ellos siguen jugando a ser líderes, nosotros pagamos las facturas, soportamos impuestos desproporcionados y nos convertimos en espectadores involuntarios de una tragicomedia que parece no tener fin. Pedro Sánchez, por su parte, parece haberse instalado cómodamente en su burbuja, una especie de fortaleza de cristal que le protege de la realidad que viven a diario millones de españoles. Desde allí, rodeado de asesores, expertos en comunicación y estrategas políticos, sigue desplegando su repertorio de discursos cuidadosamente diseñados para impactar en los titulares de los medios, pero que, en esencia, no aportan nada nuevo. Es el maestro del escapismo político, un verdadero artista a la hora de transformar un fracaso absoluto en un trampolín para lanzar un nuevo monólogo lleno de frases hechas como España está en la senda del progreso, estamos liderando el cambio en Europa, o la infaltable nuestro país está preparado para los retos del futuro. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? Nada más que aire, una colección de eslóganes huecos que no logran ocultar lo evidente. Un gobierno que navega sin rumbo, improvisando a cada paso. La realidad, que no entiende de discursos ni de excusas, es mucho más cruda. España no está avanzando hacia ningún horizonte brillante, sino que parece precipitarse hacia un abismo, arrastrada por una serie interminable de decisiones equivocadas. Cada medida tomada desde la Moncloa parece más un movimiento impulsivo en un juego de azar que una estrategia planificada. No hay visión de futuro, no hay planificación a largo plazo. Solo hay reacciones inmediatas diseñadas para apagar incendios políticos que, irónicamente, ellos mismos han provocado. Lo ocurrido en Bruselas, el fiasco protagonizado por Teresa Rivera, es un claro ejemplo de todo esto. Su intervención, que debería haber sido una oportunidad para posicionar a España como un actor relevante en el panorama europeo, se convirtió en un espectáculo lamentable. Rivera llegó a Bruselas con las manos vacías, sin propuestas concretas, y se atrevió a dar lecciones como si España estuviera en una posición de liderazgo indiscutible. El resultado, como era de esperar, fue un fracaso rotundo. Ursula von der Leyen, con su habitual firmeza, no se anduvo con rodeos y dejó claro que Europa ya no está dispuesta a tolerar este tipo de actuaciones. Sin embargo, lo que hace que este episodio sea especialmente grave no es solo la humillación sufrida por Rivera en el Parlamento Europeo, sino lo que simboliza. Esto no es simplemente un error individual de una ministra, es el reflejo de un gobierno que ha perdido completamente el rumbo. Un gobierno que ha convertido el arte de la improvisación en su modus operandi, que prioriza las apariencias sobre los resultados, y que parece más interesado en mantenerse en el poder que en ejercerlo de manera responsable. Desde España, los ciudadanos observamos todo este espectáculo con una mezcla de incredulidad, frustración y resignación. Porque, al final, los que terminamos pagando las consecuencias de estos despropósitos somos nosotros. Cada vez que un miembro del gobierno comete un error, cada vez que toman una decisión equivocada, somos los ciudadanos quienes cargamos con el peso de esas malas decisiones. Y lo peor de todo es que, mientras nosotros seguimos lidiando con los problemas del día a día, ellos parecen vivir en una realidad paralela, desconectados de las preocupaciones reales de la gente. El bochorno de Bruselas debería ser un punto de inflexión, una llamada de atención para que este gobierno despierte y comience a tomarse en serio su responsabilidad. Porque lo que Ursula von der Leyen hizo no fue solo un zasca político, fue un aviso de que las cosas no pueden seguir así. Europa está perdiendo la paciencia, y los ciudadanos españoles también. Ya no estamos dispuestos a aceptar excusas ni a tolerar la incompetencia. Pedro Sánchez, en lugar de reflexionar sobre lo ocurrido y asumir responsabilidades, probablemente ya esté trabajando en su próxima estrategia de distracción. Quizás otro discurso sobre el cambio climático, otra medida simbólica para ganar titulares. ¿Por qué no? Una nueva ronda de culpas dirigidas a la oposición, a los empresarios, al contexto internacional o incluso al Real Madrid. Porque si algo ha demostrado este gobierno es su habilidad para esquivar responsabilidades y desviar la atención. El problema es que este tipo de estrategias, que antes tal vez daban resultados momentáneos, ya no funcionan. Los ciudadanos no somos tontos, y cada vez somos más los que estamos hartos de este juego de apariencias, de promesas vacías y de discursos diseñados para distraer y eludir las verdaderas responsabilidades. Nos hemos dado cuenta de que, tras cada anuncio o medida,
no hay resultados tangibles ni planes sólidos. En lugar de enfrentar los problemas de frente, lo que vemos es un constante intento por parte del gobierno de ocultar la verdad bajo una capa de mentiras y excusas. La paciencia tiene un límite, y ese límite se está acercando peligrosamente, como una bomba de relojería que no podemos ignorar. Los ciudadanos estamos cansados de que nos digan lo que queremos escuchar, pero sin mostrar hechos concretos que respalden esas palabras. La realidad es que, cada vez más, nos sentimos abandonados y manipulados por aquellos que deberían estar trabajando para mejorar nuestras vidas. Lo ocurrido en Bruselas es solo un síntoma de un problema mucho más profundo y estructural. Un gobierno que no está a la altura de las circunstancias. No está preparado para afrontar los desafíos que presenta el contexto actual, y mucho menos para trazar un plan que permita a España avanzar con paso firme hacia un futuro próspero y seguro. El panorama que nos muestran es uno de improvisación, falta de previsión y escaso liderazgo. Un gobierno que, en lugar de liderar, parece estar siempre a la defensiva, justificando sus errores y buscando culpables fuera de su círculo. Esta falta de responsabilidad, de tomar las riendas y rendir cuentas de forma seria y honesta, es uno de los principales motivos por los cuales la frustración entre los ciudadanos crece cada vez más. Nos encontramos ante un gobierno que, en lugar de buscar soluciones eficaces, se empeña en mantener una fachada que cada vez se derrumba más rápidamente, dejando a su paso un vacío de confianza y desesperanza. En este contexto, es inevitable preguntarse, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando esto? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos representen personas que no están preparadas para el puesto que ocupan? Porque, al final del día, los ciudadanos merecemos más. Merecemos un gobierno que nos represente con dignidad, que tome decisiones responsables, que escuche a las personas y actúe en consecuencia, y que esté a la altura de los retos económicos, sociales y políticos que enfrenta nuestro país. Ya no basta con promesas vacías o discursos llenos de buenas intenciones. Necesitamos acciones concretas, basadas en un plan claro y alcanzable, no en el vacío. La responsabilidad de gobernar implica tener el coraje de enfrentar la realidad y actuar con firmeza, sin dejarse llevar por los intereses personales o partidistas. Y es evidente que este gobierno no está dispuesto a asumir esa responsabilidad. Lo ocurrido en Bruselas, y el modo en que el gobierno ha reaccionado ante ello, debería servir como un fuerte recordatorio de que el tiempo se está acabando. Los ciudadanos ya no estamos dispuestos a esperar más. Si este gobierno no cambia de rumbo, si no empieza a tomarse en serio su responsabilidad y a mostrar una verdadera capacidad de liderazgo, será el pueblo español quien, finalmente, se encargue de ponerles en su lugar. Porque, aunque intenten ocultar la verdad, ya no pueden seguir ocultando su falta de preparación ni su incapacidad para ofrecer soluciones reales. Cuando llegue ese momento, no habrá discursos vacíos ni estrategias de marketing que puedan salvarlos. Los ciudadanos han abierto los ojos, y la paciencia se está agotando. España merece algo mejor. Merece un liderazgo auténtico, comprometido con el bienestar de la gente y con una visión clara para el futuro. Un liderazgo que no se quede solo en las palabras, sino que se traduzca en acciones concretas que generen un impacto positivo en la vida diaria de los ciudadanos. Y si este gobierno no está dispuesto a proporcionarlo, entonces quizás sea el momento de que den un paso al lado y dejen espacio para quienes sí estén dispuestos a asumir ese desafío. Un desafío que requiere coraje, responsabilidad y la capacidad de mirar al futuro con determinación. Porque el futuro de nuestro país está en juego, y no podemos permitirnos seguir avanzando hacia el abismo con los ojos cerrados. La sociedad española merece algo mucho más que un gobierno que solo sabe eludir las responsabilidades, y tarde o temprano, los políticos tendrán que rendir cuentas por su falta de acción y de resultados.